Hay un momento en la noche en que el mundo cambia. No es la medianoche. No es el amanecer. Es ese instante entre las 3 y las 4 de la mañana. Cuando los que duermen están demasiado lejos para escucharte. Y los que trabajan de noche lo saben. Lo saben porque han estado ahí. Solos. En silencio. Cuando algo que no debería estar ahí. Estaba ahí. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Son 3 testimonios reales. 3 personas que trabajaban de noche. 3 personas que vieron algo que no pudieron explicar. Y que desde entonces no han vuelto a mirar la oscuridad de la misma manera. Quédate con la luz encendida. Y si en algún momento decides apagar el video, cierra bien la puerta antes. Historia 1, el guardia a las 2:15 de la mañana. Edificio vacío. 8 plantas sin un solo mueble. Y en la pantalla de las cámaras de seguridad, una figura caminando por el pasillo del 6º piso. Lenta. Muy lenta. Los brazos le colgaban demasiado. El paso era demasiado rígido. Y el 6º piso llevaba cerrado desde que yo empecé a trabajar ahí. Primer elemento sobrenatural antes de la palabra 60. Prioridad: una cubierta. Me llamo Daniel. Tengo 34 años. Llevo desde los 26 haciendo turnos nocturnos de seguridad en Columbus, Ohio. No lo digo para darme importancia, lo digo porque 12 años mirando edificios vacíos de noche te enseñan a distinguir lo que es normal de lo que no, y lo que vi en esa pantalla no era normal. El edificio Calvel era un complejo de oficinas de 8 plantas en las afueras de la ciudad. Vacío desde hacía casi 2 años. Mi trabajo era simple: rondas cada hora, anotar anomalías, mantener el edificio cerrado. 12 años de experiencia. Nunca había pedido un traslado. Hasta esa noche. Pero para entender por qué pedí el traslado al día siguiente, necesito contarles lo que pasó en las 3 semanas anteriores. Las primeras 2 semanas fueron completamente normales. Hormigón, tuberías, el zumbido del sistema eléctrico en stand-by. Lo único raro: el piso 6 siempre estaba entre 2 y 3 grados más frío que el resto del edificio. Se lo mencioné a mi supervisor. Me dijo que era la climatización. Lo anoté en el cuaderno y seguí con mi vida. Eso fue mi primer error. Porque un edificio con el sistema eléctrico en stand-by no tiene climatización activa. Eso no se me ocurrió hasta mucho después. Fue en la 3ª semana cuando empecé a notar algo. Estaba haciendo mi ronda de la 1 de la mañana, subiendo del piso 4 al 5, cuando escuché pasos en el piso de arriba. Pasos claros. No el crujido del edificio asentándose, sino pasos reales, pesados. Me detuve. Ellos también se detuvieron. No de inmediato, con un retraso de 1 o 2 segundos, como si quien fuera arriba también se hubiera parado a escuchar. Subí al 6º con la linterna. No había nadie. Pero el aire era suficientemente frío para ver mi propio aliento. Lo registré en la bitácora como posible actividad en pisos superiores, sin hallazgos. Mi supervisor me llamó al día siguiente, que tuviera cuidado, que la próxima vez llamara antes de subir solo. Los siguientes 4 días, silencio absoluto. Casi me convencí de que había sido el edificio. Casi. El 5º día, el guardia del turno anterior me dejó una nota en el cuaderno de bitácora. Sin firma. Solo decía: no subas al 6 después de las 2. No importa lo que veas en las cámaras. Nunca supe quién escribió esa nota. El guardia del turno anterior llevaba 2 semanas de baja por enfermedad. El cuaderno había estado cerrado con llave en la garita. El 5º día, todo cambió. Eran las 2:15 de la mañana. Estaba en la garita revisando el cuaderno cuando las cámaras mostraron movimiento en el pasillo del 6º piso.
No era una alarma genérica, era la imagen real, en pantalla, de una figura caminando. Lenta. Muy lenta. Los brazos le colgaban demasiado. El paso era demasiado rígido. Recordé la nota. No subas al 6 después de las 2. Era exactamente lo que me pedía que ignorara. Pero también era mi trabajo. Si había alguien en ese edificio, era mi responsabilidad saberlo. Llamé a mi supervisor. Me dijo que llamara a la policía y que no subiera solo. Eso hice. Pero mientras esperaba, seguí mirando la pantalla. La figura seguía ahí. Caminando. Sin detenerse. Sin cambiar de velocidad. Como si supiera exactamente que yo la estaba mirando y no le importara. La policía llegó en 12 minutos. Registraron el edificio de arriba a abajo. No encontraron a nadie. Les mostré la grabación. Uno de los oficiales la revisó durante un buen rato. Cuando terminó me dijo que podía ser un fallo de señal o un reflejo. Me lo dijo mirándome fijo, como esperando que asintiera y lo dejara así. No asentí. Porque mientras esperaba a la policía, la figura en la pantalla había hecho algo que no le mencioné al oficial. Se había detenido a mitad del pasillo. Se había girado hacia la cámara. Y había levantado una mano. Despacio. Como saludando, pedí el traslado al día siguiente. Me lo concedieron sin preguntas. Eso, por sí solo, ya me dijo todo lo que necesitaba saber. Nunca volví al edificio Calpel. Lo que sí hice, esa misma semana, fue buscar al guardia que estaba de baja. Le mandé un mensaje preguntándole si había escrito la nota en el cuaderno. Me respondió 3 días después. Solo dijo, ¿cuál nota? Yo nunca escribí nada. La nota seguía en el cuaderno cuando lo dejé. Con una letra que no era la mía y que no era de nadie que hubiera trabajado en ese edificio. Si trabajas solo de noche y hay algo en tu entorno que no terminas de explicarte, te hago una pregunta, ¿cuántas veces lo has descartado porque era más fácil que aceptar la otra opción? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este video te hizo pensar 2 veces antes de mirar una cámara de seguridad, suscríbete. Porque la historia que viene después de esta ocurrió en un lugar donde se supone que siempre hay alguien vigilando. Historia 2. La cajera del turno de madrugada el jueves de principios de noviembre, el hombre de la cesta vacía se quedó de pie al otro lado de mi caja sin decir nada durante 30 segundos. Luego habló. Trabajas muchas noches seguidas. Deberías descansar. Era la 1 de la mañana. No había nadie más en la tienda. Y llevaba 6 semanas estudiando mi turno. Me llamo Renata. Tengo 29 años, vivo en el norte de Minnesota y llevo casi un año trabajando de medianoche a 6 de la mañana en el Riverside Market, el único supermercado abierto 24 horas en el condado. No elegí el turno de noche, soy madre soltera, mi hija tiene 4 años, y es el único horario que encaja con la guardería. A esa hora atiendes a borrachos, a trabajadores comprando el desayuno, a insomnes. Gente normal. Con razones normales. El hombre que empezó a aparecer a finales de octubre no era gente normal. La primera vez fue un martes. Entró pasada la 1, con una cesta vacía. Ropa oscura, pelo entrecano. 20 minutos recorriendo pasillos sin coger nada. Llegó a mi caja con la cesta todavía vacía, me miró, y se fue. Extraño, pero la gente hace cosas raras a la 1 de la mañana. No le di más vueltas. Volvió el jueves. Misma hora. Misma cesta. Esta vez 40 minutos. Y esta vez me preguntó si teníamos leche desnatada. Le dije que sí. Se fue sin leche. Sin nada. Martes y jueves. Siempre a la 1. Siempre la misma ropa oscura.
Siempre el mismo recorrido. Y siempre acababa frente a mi caja preguntando algo distinto. ¿Que a qué hora cerrábamos? ¿Que qué productos teníamos en el almacén? ¿Que si yo era la única trabajadora en ese turno? Esa última pregunta me heló por dentro. Le dije que no, que había compañeros en el almacén. Era mentira. A esa hora era yo sola. Se lo conté a mi encargado. Me dijo que mientras el hombre no hiciera nada concreto, no podíamos hacer mucho. Que si volvía y me hacía sentir amenazada, llamara a seguridad y a la policía. Me dio la sensación de que no quería el lío. Lo que mi encargado no sabía, porque yo tampoco se lo dije, es que el hombre no solo aparecía martes y jueves. Había empezado a aparecer también fuera del supermercado. 2 veces lo vi en el aparcamiento cuando salía a las 6 de la mañana. Parado. Mirando hacia la entrada. Sin coche visible cerca. La noche que todo escaló fue un jueves de principios de noviembre. Llegó a su hora, hizo su ruta, llegó a mi caja. Esta vez no preguntó nada. Se quedó de pie al otro lado del mostrador mirándome. 30 segundos. Que a la 1 de la mañana, sola, con alguien que genera ese nivel de desasosiego, se sienten como varios minutos. Trabajas muchas noches seguidas. Deberías descansar. Se fue. Caminó hacia la puerta y desapareció. Llamé a la policía de inmediato. Revisaron el exterior y el aparcamiento. No encontraron a nadie. Me dijeron que la frase podía interpretarse como amenaza velada, pero que sin algo más concreto no podían hacer mucho más. El hombre no volvió después de esa noche. No sé si fue por la llamada a la policía o si fue coincidencia. Lo que sí sé es esto: 3 semanas después, una compañera que trabaja en el turno de noche de otro Riverside Market a 40 kilómetros me mandó un mensaje. Me preguntó si alguna vez había tenido un cliente raro que viniera siempre a la misma hora con una cesta vacía. Le respondí que sí. Me dijo que a ella le había empezado a pasar lo mismo. Que el hombre tenía ropa oscura y pelo entrecano. Que le había preguntado si era la única trabajadora en el turno. Pedí el cambio de turno 2 semanas después. Ahora trabajo de tarde. Es menos conveniente económicamente, pero duermo más tranquila. Mi compañera sigue en el turno de noche. Sigue viendo al hombre de la cesta vacía. Y cada vez que le escribo para preguntarle cómo está, tarda más en responder. Si trabajas de noche en un comercio o en cualquier lugar abierto al público, y hay alguien que aparece siempre a la misma hora sin razón aparente, no lo descartes. La comodidad de encontrar una explicación lógica puede ser exactamente lo que alguien así está esperando. Cuéntame en los comentarios si te ha pasado algo parecido. Y suscríbete, porque la siguiente historia ocurrió en un lugar donde se supone que siempre hay alguien en recepción. Historia 3. El empleado del hotel. El cuarto lunes de marzo, a las 3:44 de la mañana, el teléfono de recepción sonó. Era una llamada interna desde la habitación 218. La habitación 218 llevaba 3 semanas vacía. Y algo en esa habitación acababa de marcar mi número. Trabajo en la recepción nocturna de un hotel de carretera desde hace 3 años. No digo el nombre ni la ubicación porque sigo trabajando ahí. Es un hotel de cadena mediana, autopista entre 2 ciudades, el tipo de sitio donde la gente se queda una noche de paso. Turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. La mayor parte del tiempo no pasa nada. Miras las cámaras porque es lo que hay. Lo que pasó hace 8 meses empezó de una manera tan mundana que tardé varios días en entender que algo no encajaba. El primer lunes de marzo, a las 3:47 de la mañana, las cámaras del pasillo de la segunda planta registraron a alguien caminando hacia el fondo del corredor. No era inusual. Lo raro fue que esa persona nunca volvió. El fondo del pasillo da a una pared. No hay salida.
Solo la habitación 218, que esa noche estaba vacía. Lo anoté y lo dejé ahí. Pero al día siguiente revisé el sistema de apertura de puertas para toda la planta. Ninguna puerta se había abierto entre las 3 y las 5 de la mañana. Ninguna. Incluida la 218. El siguiente lunes, misma hora, 3:47. La misma figura. El mismo recorrido. Misma ropa oscura, capucha. De nuevo llegó al fondo y no volvió. De nuevo el sistema de apertura no registró nada. El tercer lunes me quedé mirando la pantalla desde las 3:45 esperando. A las 3:47, como un reloj, apareció. Esta vez subí al pasillo en menos de 2 minutos. Completamente vacío. La puerta de la 218 cerrada. Ninguna señal en el suelo. Bajé. La figura ya no estaba en la pantalla. Llamé a mi supervisor al día siguiente. Me preguntó si las cámaras podían captar reflejos de luz exterior. Le dije que ese pasillo no tiene ventanas. Me dijo que lo revisaría. Una semana después me confirmó que el sistema de cámaras funcionaba correctamente. Sin explicación técnica. Y luego añadió algo que no me esperaba: esa habitación ha tenido incidencias antes de que tú llegaras. No subas solo si vuelve a pasar. No me dijo qué tipo de incidencias. Cuando le pregunté, cambió de tema. Todavía no sé qué pasó en esa habitación antes de que yo empezara a trabajar ahí. El cuarto lunes fue distinto. A las 3:44 de la mañana, 13 minutos antes de lo habitual, el teléfono de recepción sonó. Llamada interna. Habitación 218. Descolgué. Silencio. No el silencio de una llamada cortada, sino el silencio de alguien que estaba al otro lado sin decir nada. 10 segundos. Colgué. A las 3:47, la figura apareció en el pasillo. La seguí en las cámaras. Se detuvo frente a la puerta de la 218. Y entonces, por primera vez, se giró. Miró directamente a la cámara. No al pasillo. A la cámara. 4 o 5 segundos. Luego entró en la 218. El sistema de apertura no registró ninguna entrada. No subí. Llamé a seguridad interna. El agente subió con la llave maestra y encontró la habitación completamente vacía. Revisó armarios, baño, todo. Nada. Pero cuando el agente bajó y me devolvió el informe escrito, vi que había marcado la temperatura de la habitación, 14 grados. Pleno marzo, calefacción central encendida en todo el hotel. Le pregunté si eso era normal. Me miró un momento y dijo: no es la primera vez que pasa en esa habitación. Y no añadió nada más. No he vuelto a ver la figura desde esa noche. La habitación 218 sigue disponible para reservas. Yo sigo pidiendo que me notifiquen cuando alguien la reserve. Ningún compañero del turno de mañana sabe nada de esto. Esta semana la reservó una familia. 2 adultos y una niña de unos 8 años. Hice el check-in a las 11 de la noche. La niña me miró cuando le di la llave y preguntó: ¿hay alguien más en la habitación? Le dije que no. Esa noche no dormí en todo el turno. La habitación 218 va a seguir disponible para reservas mañana. Y la semana que viene. Y el mes que viene. Si alguna vez te quedas una noche en un hotel de carretera y algo en la habitación no te termina de cuadrar, piensa en esto: el empleado de recepción puede saber perfectamente lo que hay ahí dentro y no decirte nada. ¿Cuántas veces has dormido sin preguntar? Suscríbete. La próxima historia también ocurrió en un sitio donde alguien sabía más de lo que dijo.